Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo, que está en secuencia de la historia del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. En esta ocasión quiero hablarte de una operación, una actividad que realizamos de mucha valía social y espiritual para las almas perdidas. Y es que en el año 2010, como recordarán, hubo en la vecina nación de Haití un terremoto terrible. Un terremoto de magnitud 7.0 a una profundidad de 10 kilómetros 400 metros y con el epicentro pero muy cercano a la ciudad capital Puerto Príncipe de Haití. Este terremoto, ocurrido cerca de las 5 de la tarde, hizo sucumbir todas las edificaciones de la ciudad y de gran parte del territorio. Inclusive llegó a sentirse los efectos también en nuestra nación República Dominicana. Como han de saber, esto fue algo totalmente penoso y una tragedia mundial, puesto de que 316,000 personas aproximadamente perdieron la vida. Pero no solo eso, 350,000 quedaron heridas y también 1,5 millones de haitianos quedaron damnificados sin sus hogares, viviendo a la intemperie. Así que, viendo una situación como esta, nosotros como ministerio queríamos hacer algo para ayudar dentro de lo que tenía que ver con la parte espiritual y de consuelo. No tenemos los recursos suficientes como para poder canalizar tipos de ayuda y esas cosas, pero sí hicimos lo que nosotros sabemos hacer. Y es que además de que esto afectó en gran manera a los haitianos residentes de aquel entonces, de aquel lado de la frontera, es algo también que no podemos ignorar, que de este lado en nuestra nación República Dominicana hay aproximadamente casi 1 millón de haitianos viviendo, algunos legal y otros de manera ilegal, pero están aquí en nuestra nación. Muchos de esos hermanos haitianos pues sintieron la pérdida de muchos de sus familiares, tanto así que tuvieron que ir a buscar la manera de dar auxilio. Y otros que fueron afectados en gran manera encontraron que lo más ideal posible era poder cruzar la frontera hacia República Dominicana para poder establecerse en nuestra nación a manera de refugiado de emergencia. Eso trajo como consecuencia que los pueblos fronterizos como Elías Piña, Jimaní, Pedernales y Dajabón estuviesen llenos por completo de muchos haitianos que aprovecharon la situación para cruzar hacia nuestra nación en busca de auxilios médicos, tanto así que en Jimaní logró improvisarse un hospital exclusivamente para atenderles a ellos en una carpa en un terreno abierto. Nosotros ideamos una manera de cómo poder llevar el mensaje a esas personas de Haití, tanto residentes en la frontera como también que habían pasado de la nación hacia la frontera dominicana. Ideamos una manera, y es que decidimos ir una comisión de hermanos, de 8 hermanos, a llevarle una palabra de aliento y a distribuirle una literatura. Gracias al apoyo logístico de World Missionary Press, Prensa Misionera Mundial, y también Revival de allá de Irlanda del Norte, con su líder Samuel Adam, aprobaron también ayudarnos en la logística y parte de los recursos del transporte y los alimentos para desarrollar esta misión. A esta misión se le llamó Operación Frontera 2010 y tenía como objetivo el poder distribuir, si fuese posible, unos 100,000 libritos, tratados y Nuevo Testamento, tanto en creol como en francés y en español, a los residentes de la zona fronteriza. Así que nosotros organizamos 4 expediciones que se convirtieron en 5 más adelante, y de esto es que vamos a hablar a continuación. Operativo Misión Frontera 2010. La primera de las misiones evangelísticas, Operativo Misión Frontera 2010, fue hacia la provincia de Elías Piña, y el equipo estaba formado por los hermanos Rogelia Leocadia de los Santos Mariluz, Carla Serrano, la hermana Marisela González,
el hermano Andrés Polanco, el hermano Juan de Dios, el hermano Rafaelito Sandoval y Juan Bautista Sánchez. Este grupo de 8 personas estábamos dispuestos para ir a la primera misión evangelística, Misión Frontera 2010. También estuvo con nosotros el hermano Jairo Andújar. He aquí ahora los detalles de esa distribución de literatura, Misión Frontera 2010, Elias Piña. Veamos a ver las imágenes. Misión Frontera 2010 ahora se traslada hacia la provincia Independencia, hacia Jimaní. Allá vamos a ver cómo primero nos paramos en Duvergé a hacer una parada técnica de desayuno y luego posteriormente vamos y visitamos el hospital. Tremendas imágenes la del hospital, hermano. Uno quedó conmocionado, bastante triste por esta situación
que estaban sufriendo nuestros hermanos haitianos allá en ese lugar. Le digo que las fotografías las tiramos en ese lugar por compromiso para hacer un reporte a las editoras de literatura, pero la verdad es que el ambiente no estaba propicio para tener el ánimo de tirarse una foto a esas personas. Lamentamos tener que transmitir ese tipo de imágenes, pero quedamos tan conmocionados que no soltamos en oración a esas personas e hicimos eco del mundo a través de esas imágenes para que las compañías editoras de literatura también publicaran la situación que estaban pasando en Haití. Y esto traía como consecuencia que la opinión pública internacional también se sensibilizase y pudiese ayudar a esas personas de una manera mucho más efectiva. Así que luego que terminamos la invasión o la distribución de literatura y el estar un momento con los haitianos, no pudiendo hablar ni tan siquiera el idioma de ellos, sino que algunos sabían un poquito de español, con ellos hablábamos y traducían algunas palabras de aliento. Luego procedimos a salir del hospital provisional para ir al mercado y así allí hacer la distribución de literatura y la distribución de la palabra del Señor. Así que esta es ahora la distribución Misión Frontera 2010 Jimaní. La tercera de las misiones dentro de lo que es Misión Frontera fue hacia Dajabón. Pero Dajabón es la frontera más amplia, es la de mayor comercio, es la de mayor actividad. A pesar de que Jimaní es la entrada hacia la ciudad principal, Dajabón es una de las fronteras más activas. En esa primera misión tuvimos un inconveniente, hermano, dos inconvenientes podríamos decir, y es que en la primera decidimos no ir una sola comisión de 7 o 8 personas como hicimos en Elías Piña y en Jimaní, sino que en esa ocasión fuimos un autobús como con 25 personas allá a la misión de Dajabón. Pero en el camino, como nos fuimos bastante temprano, el chofer tuvo un ligero inconveniente y el vehículo se fue hacia la derecha y no nos fuimos a la cuneta, hacia el badén, hacia la orilla para voltearse el vehículo, porque donde el vehículo se arrimó a la orilla era en la barandilla de un puente donde precisamente por ese lugar pasaba un gran cilindro, tanque, tubería de metal
que transportaba el agua del acueducto de esa zona. Y tuvimos un pequeño percance de accidente, pero gracias al Señor de que ninguno quedó herido. Solamente el vehículo quedó averiado y no pudo seguir hacia Dajabón. Así que tuvimos que irnos en un vehículo particular en lo que el chofer arreglaba el vehículo. Ese fue el primer percance que tuvimos. Luego que llegamos a Dajabón hacemos una gran distribución, buenas imágenes fotográficas y mucha distribución de literatura. Óigame, hermano, pero usted sabe lo que pasó. La cámara que en ese tiempo yo llevaba era una cámara digital muy buena, Olimpo, pero la tenía en el bolsillo, de esas cámaras que le sale hacia afuera un pequeño cordón. Ay, hermano, qué descuido. En la distribución de literatura, a veces cuando uno estaba tirando fotografía tenía la cámara en el bolsillo, pero quedaba el cordón hacia afuera. Y en un momento determinado, ya cuando casi hemos terminado la primera tanda de la mañana, busca la cámara. ¿Y dónde? Me la habían sacado del bolsillo, hermano, y no teníamos ningún tipo de imagen que transmitir ni que reportar. Mire, hay veces que hay algunas cosas que obran para bien, porque en esa misión frontera a Dajabón, era demasiada gente, la literatura se nos acabó antes de llegar el mediodía, así como lo oye. Antes de terminar el mediodía ya toda la literatura que llevamos se nos había acabado. ¿Y sabe qué? Dios permitió esos percances para que tuviésemos que volver a Dajabón el mes siguiente. Volvimos otra vez, ya con otra cámara y con el auxilio también del apoyo del ministerio Predicando a las Naciones de Richard Brochu de Puerto Plata, un extranjero residente en Puerto Plata, que decidió llevar una comisión para ayudarnos a hacer el trabajo. Inclusive no solamente evangelizamos de este lado en Dajabón, sino que pudimos cruzar a Juana Méndez, allá, a aquel lugar del mismo Haití, y distribuimos tanto en el puente, debajo del puente, en Juana Méndez, en Dajabón, y fue una actividad tremenda. Así que les animo a ver ahora en este momento Misión Frontera 2010 operativo Dajabón. Operación Frontera 2010 Dajabón.
La última de las misiones de Operación Frontera 2010 fue Pedernales, y esta tuvo una logística diferente. Tuvimos que enviar una delegación para ir haciendo el trabajo en la comunidad con los haitianos, puesto de que la frontera de Pedernales la abrían los viernes. Y nosotros queríamos hacer no solamente la distribución de literatura a los haitianos, sino también trabajar en un evangelismo casa por casa con toda la comunidad. Entonces mandamos una comisión representada por el hermano Alexander Germán, la hermana Cristina, el hermano Juan Rafael, amén, y creo que también el hermano Juan de Dios. Ellos fueron a esa misión yéndose desde el viernes, desde el jueves en la mañana, se fueron hacia Pedernales, llegaron allá en la tarde, distribuyeron